Hola a todos, continuamos con la lectura de Los chicos del boxing, historia de mi propia autoría que podéis leer en Wattpad. Os recuerdo que podéis manejar la velocidad de la narración en ajustes y que tenéis una lista de reproducción en el canal con todos los capítulos. Continuamos con el capítulo 70, Entenderlo, Candé. Candé había intentado continuar con su vida, sumergiéndose en una rutina de trabajo físico que lo alejara de todos los comentarios de odio que recibía en redes sociales, de todas las calificaciones de desprestigio que otros boxeadores rivales vertían sobre él, y de todos aquellos que, mientras que en tiempos de bonanza lo adulaban como si les fuera la vida en ello, ahora que llegaban momentos difíciles le habían dado la espalda. Afortunadamente, no todos fueron así. Pese a sus errores, la gente que en verdad lo apreciaba intentó mostrarle su apoyo. Su compañero Durán, el latino, con el que había peleado y con quien se había formado una cierta amistad, la camaradería propia de los que están en el oficio y de quienes, aun siendo rivales, ponen por encima de consideraciones personales su profundo amor por el deporte, lo había llamado al enterarse de la suspensión de su licencia. «Candé, my friend, he visto lo que ha pasado. Yo testigo. Tú siempre bien. Tú no romper reglas boxeo», había gritado al teléfono Durán. El señor Durán se ofrece a ser testigo en cualquier procedimiento sobre la suspensión de su licencia de boxeador, señor Lee Candé, explicó el traductor mientras los gritos de Durán seguían de fondo. «¡Desgraciados! ¡Tú no romper reglas! ¡Injusticia!». «Agradézcaselo de mi parte», indicó Candé antes de colgar. En su trabajo a tiempo parcial resultó ser uno de los mejores trabajadores, y todos en el almacén, como no sabían quién era ni lo que estaba en su pasado, empezaron a admirar su manera firme y solícita de trabajar. Descargaba y colocaba más sacos de harina de soja que ninguno, y siempre que veía a algún compañero en apuros, lo ayudaba, aunque sus formas eran un poco bruscas. «¡Maldito idiota!», le decía a un joven que casi pierde el equilibrio al bajar con 2 sacos de harina del camión. «¿No ves lo peligroso que es eso?», dijo apresurándose a cargarle el peso para que él bajase con más cuidado. «Si eres tan debilucho que no puedes sujetar 2 sacos, hazlo solo con uno». «Sí, señor, gracias», contestaba el joven. Ya iban conociendo su carácter. «¿Cuánto hace que no has dormido, Kim Jung?», le preguntaba a otro compañero. «2 noches. La niña se ha puesto malita y no ha dejado de llorar. Mi esposa y yo estamos agotados». «¿Y vienes a trabajar así? Vete a descansar un rato y luego tómate un café. Yo te cubriré. Si no estás en condiciones de hacer tu trabajo, puedes ponernos en peligro a todos». «Gracias, Candé», le decía el compañero. A algunos no les gustaba su forma de hablar, pero todos reconocían lo eficiente que era y lo mucho que, a su manera, se preocupaba por los demás. Por las tardes continuaba con las obras en el jardín de su casa, moviendo piedras pesadas, mezclando cemento, poniendo ladrillos, derribando pequeñas paredes que estaban en ruinas para volver a reconstruirlas. Su padre, casi todas las tardes, se sentaba en una silla a las afueras de la casa y lo miraba trabajar. «¡Inútil!», le espetaba de vez en cuando, pero Candé lo ignoraba. Ayudaba a su familia en todo. Cuidaba a sus sobrinos cuando venía su hermana y les enseñaba algunas técnicas de boxeo. No dejaba sus entrenamientos y trataba de sacar tiempo para continuar con sus rutinas. Esos meses, sumidos en el trabajo físico, lo hicieron reflexionar sobre muchas cosas. Sobre su arrepentimiento por las acciones del pasado, sobre su familia, sobre lo que le había hecho a Min-suk, sobre su cobardía al haberlo echado de su vida. A veces agarraba el teléfono en un impulso, queriendo llamar a Estados Unidos y preguntar por su joven alumno. «¿Qué hora será en California? ¿Podría llamarlo ahora?». Pero luego se arrepentía y no lo hacía. Otras veces, cuando lo asaltaba un terrible sentimiento de soledad y una firme determinación a hacer lo correcto, le entraban ganas de tomar un avión y cruzar el océano para verlo, aunque solo fuese una vez. Sacudiendo la cabeza, intentaba borrar de su mente ese pensamiento. «¿Acaso tengo derecho? Seguro que no querrá verme», se decía.
«Inútil, eres un maldito inútil», le decía su padre, como cada tarde, sentado en la silla. Candé intentó ignorarlo, como de costumbre. «Bueno para nada, no sabes hacer nada bien. Si no fueras así...» Súbitamente, Candé se levantó y se dirigió hacia él, con la paleta manchada de cemento en la mano. Su madre, que lo estaba observando desde la ventana de la cocina, se sorprendió al verlo acercarse y, por un momento, se preguntó si su esposo habría enfadado tanto a su hijo que éste lo golpearía. Pero en lugar de eso... «Papá», dijo Candé con voz calmada. «¿Puedes ayudarme con esto?», le preguntó señalando el cubo de cemento. El hombre frunció el ceño y, como si le estuviese haciendo un favor, contestó de mala gana. «Te enseñaré a hacerlo». Candé le dio el cubo y la pala, y el hombre comenzó a mezclar el polvo del cemento y a verter agua con la goma, con una precisión sorprendente. Mezcló y mezcló, aunque la masa ya se había puesto lo bastante dura y pesada como para resultar difícil seguir moviéndola. Al final quedó con una textura y una densidad mejor de la que a él le había quedado en todos estos meses. «¿Te sorprendes de tu padre? Trabajé en la construcción de joven», dijo el hombre con voz de lucidez. «Si hubiera sabido que lo hacías tan bien, te habría puesto a ayudarme desde el primer día», dijo Candé con tono serio. «No pude ayudarte antes, pero te puedo ayudar ahora», susurró su padre. Ambos se miraron como si entendieran y Candé esbozó una pequeña sonrisa. Desde esa tarde siempre trabajaban juntos los dos, aunque apenas se hablaban y el trabajo más pesado debía hacerlo Candé por los problemas de salud que tenía su padre. «¿Cómo está ese niño?» «¿Quién, papá?» «El de las buenas notas, ese que trajiste un día a casa». «Está de viaje, padre». «¿No vas a ir a por él?» «¿Por qué habría de...?» comenzó a decir, pero se detuvo al ver la mirada de discernimiento en los ojos de su padre. «Papá entiende», lo dijo, no como si estuviera de acuerdo con él, sino como si estuviese al tanto de toda la situación, como si pudiera ver el amor de su hijo por el joven y la renuncia que había hecho, y como si se diera cuenta del sufrimiento que le ocasionaba haber perdido su trabajo y todo lo que conllevaba. Pero no todos eran momentos de lucidez. A veces también tenía arranques de agresividad en los que, incluso a Candé, le costaba controlarlo. «¡Quiero irme a casa!», gritaba. «Cariño, estamos en casa», le contestaba su madre. «Papá, cálmate», le ordenaba Candé. «¿Y tú qué haces aquí, maldito inútil? Vete a tu casa, no vales para nada». «No le digas eso, esta también es su casa», contestaba la madre. «Él ni tiene casa, ni tiene a nadie. ¡Es un inútil!», le espetó. «¿A tu hijo que te está cuidando le hablas así?», respondió Candé, enfadado. Luchar contra las rabietas infantiles de un hombre adulto era agotador, y Candé estaba empezando a perder la paciencia. «¡Inútil! ¡No eres más que un idiota!». «¡Háblame con respeto!», le gritó Candé, dejando estallar su enfado. «No se merece respeto alguien que no se respeta a sí mismo». El golpe más fuerte no vino de las palabras de su padre, sino de recordar que fue él, con 15 años, quien le dijo eso mismo a ese hombre. Vino de la seguridad de ser plenamente consciente de que es necesario respetarse a uno mismo primero, antes de poder respetar a los demás. Con esa simple frase, como si una chispa brotara en su memoria y en su mente, entendió dos cosas. La primera cosa fue que no se respetaba a sí mismo. Se despreciaba por haber cometido esos actos malvados en aquellos tiempos. Se arrepentía de lo mal que se había portado con Terry y con otros compañeros. Su pasado lo torturaba terriblemente. No se respetaba porque no quería seguir adelante, porque temía hacerlo, temía las consecuencias y el dolor para todos los que lo rodearían. Pero respetarse a sí mismo pasaba por asumir las consecuencias de sus actos, incluso de sus errores, y hacerles frente para poder superarlos y afrontarlos. La otra cosa de la que se dio cuenta era de que a los 15 años su padre no se respetaba a sí mismo.
la pesadumbre del fracaso de haber perdido su trabajo, de no ser capaz de alimentar a su familia, de hacerse cargo de ellos, de proveerlos y de llevar a cabo la única labor de padre que se exigía de él, lo avergonzó terriblemente. Casi con 30 años de edad, tras toda su vida intentándolo, entendió a su padre y el motivo de su infelicidad y, aunque no podía sino condenar el infierno que les hizo sufrir, al menos entendió lo que pudo pasar por su mente. Se lamentó de que su padre no hubiera tenido en su momento más apoyos y le fallara la voluntad de seguir adelante, refugiándose en la bebida. Él intentaría ahora ser fuerte por él, por su familia y por su amado Min-suk. Cuando consiguieron tranquilizar y acostar un rato a su padre y se quedó a solas en su cuarto, llamó a su representante. Buenas tardes. Quiero hacer la declaración. ¿Qué? ¿De verdad? Se escuchó la voz emocionada al otro lado del teléfono. Sí. Gracias a Dios, que te ha hecho cambiar de opinión. Llevo meses suplicándote que hagas una declaración y que des la cara. No podías esconderte de una acusación de este calibre, y más con todo el odio que te estaba cayendo. Necesitaba reflexionar. Tomarte un tiempo para reflexionar está muy bien, pero estas cosas hay que contestarlas, hay que dar una respuesta, hacerles frente. Sí, dijo Candé, como el niño al que le explican una lección de matemáticas que ya tiene más que aprendida. Está bien, lo organizaré todo para la semana que viene. Gracias. Pasó la tarde preparando el comunicado. No habría mentiras de ningún tipo, no dulcificaría la situación, no se excusaría. Reconocería los hechos, reconocería que se equivocó y lo mucho que se arrepiente, y pediría perdón a todos aquellos a quienes les hizo daño. No evadiría el tema diciendo que eso pasó hace 15 años y que pasaran página y se dejaran de tonterías. Contestaría de frente y tendría la valentía suficiente como para pedir disculpas por sus actos. Fue unos días después cuando estaba trabajando tranquilamente en el jardín y teniendo ya prácticamente redactado el comunicado que haría para contestar a las acusaciones que llegaron a su casa apresuradamente Jian y Do-jun. El pelirrojo entró en la casa en cuanto su madre abrió la puerta, casi sin saludar. ¿Dónde está el entrenador, señora? «En el jardín, hijo, como siempre», dijo su madre, un poco nerviosa al verlo tan agitado. Está todo bien, pero es importante, Ayuma, dijo Do-jun para tranquilizarla y siguió a Jian, que había corrido hacia el patio al encuentro de Candé. ¡Entrenador!, gritó Jian. ¿Qué pasa? ¿Qué es este jaleo? «Min-suk», respondió Jian. ¿Qué pasa con Min-suk?, dijo Candé en tono serio. «Pues que tienes que ver este vídeo, idiota», dijo Jian, casi lanzándole el teléfono a sus manos. Era un vídeo que Min-suk había compartido en sus redes sociales y había sido grabado desde el canal de la Universidad de California, donde estaba continuando con sus estudios. Era una entrevista que le hacían al pequeño, con motivo de la finalización del curso escolar y tras haber acabado con uno de los expedientes más brillantes pese a venir de un país extranjero. Toda la revista estaba en inglés, pero con subtítulos en todos los idiomas. Y Candé, que también hablaba en inglés, aunque no tan fluido como su antiguo alumno, pudo entenderla perfectamente. ¿Por qué te decidiste a venir a estudiar a Estados Unidos? Es un país que siempre me ha gustado mucho y que tienen grandes universidades. Pensé que sería una gran oportunidad para estudiar. ¿Te has integrado bien al venir de un país extranjero?, siguió preguntando el entrevistador. Al principio me costó un poco y lo pasé regular, dijo mirando a cámara como si quisiera mandar un mensaje más allá de las simples palabras de la entrevista. Pero con el tiempo he conseguido adaptarme. ¿Qué se siente al haber terminado con una de las mejores notas viniendo de un país extranjero? Oh, realmente no lo pensé mucho. Solo sabía que debía esforzarme en mejorar el idioma y estudiar las materias. Además, me gusta mucho la química y su universidad es una de las mejores. Has destacado especialmente en uno de tus proyectos. ¿Cómo se te ocurrió la idea?
Bueno, mi padre tiene una empresa en Corea de suplementos vitamínicos y productos para deportistas, por lo que estuve trabajando en su laboratorio un tiempo, concretamente en este campo, así que pensé en perfeccionar mi proyecto aquí. Se trata de una proteína especial para mejorar el crecimiento muscular, que espero poder desarrollar allí cuando vuelva. Veo que eres un chico que estudia y trabaja mucho, pero ¿solo eso? ¿Cómo está tu vida personal? ¿Tienes novia? ¿Tienes pareja? Min-suk hizo una pausa antes de responder y Candé, al ver el vídeo, sintió que perdía el aliento. Yo no tengo pareja en este momento, pero había alguien, dijo, intentando que no se quebrara su voz por la emoción. Había alguien que me gustaba, aunque no sé si podrá ser. Vaya, parece que el joven prodigio tiene a alguien que le gusta. ¿Quién es esa persona? Háblanos de ella. Min-suk tosió y se aclaró la voz para poder continuar. Es una buena persona que se esfuerza mucho por conseguir sus objetivos. Puede parecer una persona fría, pero en realidad se preocupa por los demás y siempre los cuida. Tiene una personalidad dura e inflexible con los demás y consigo mismo. Y esto le lleva a veces a tomar decisiones que pueden ser duras para él, pensando que hace lo mejor para quienes ama. Pero bueno, se ve que conoces muy bien a esa persona. ¿Y aún no sois pareja? Estamos lejos, contestó Min-suk, sonriendo tristemente y bajando los ojos. ¿Y si pudierais volver a estar juntos, pero esa persona ya tuviera a alguien? Dolería, pero lo aceptaría. En cuestiones del corazón no se puede hacer otra cosa, dijo con una sonrisa de resignación que provocó la simpatía y la comprensión del entrevistador y de todos los que participaban en la grabación. ¿Y si te estuviera esperando, aunque tardéis años en veros, tú esperarías a esa persona? Min-suk, con rostro serio y voz firme y decidida, miró a la cámara y, tal y como le había dicho una vez a él, habló con sus palabras cargadas de sinceridad y cariño. Yo siempre lo esperaría. Candé se quedó en shock, recordando cuando se lo dijo estando a su lado. Fue como un jarro de agua fría cayendo sobre él y despertándolo de un profundo sueño. Lo entendía todo. Era como si él hubiese estado atrapado, luchando poco a poco para salir de un desconocido estado de temor, y cuando casi lo estaba consiguiendo por sí mismo y a duras penas, alguien lo hubiera sacado de allí de una patada. ¡Entrenador, por Dios!, le espetó Jian al ver que Candé no respondía. Entrenador, Min-suk le estaba hablando a usted, dijo Do-jung como si pusiera de manifiesto algo que era muy obvio. Ese maldito crío, dijo Candé, por fin, entre dientes, con una ligera sonrisa. Por un instante todos se quedaron en silencio, el boxeador mirando la pantalla negra del teléfono y sus alumnos mirándolo a él, preguntándose qué estaba pasando por su mente. La siguiente frase que dijo fue como si les devolviera la vida. Los invadió una alegría instantánea. ¡Jian!, gritó Candé. Ve preparando el traje de boda, porque me voy para Estados Unidos ahora mismo y voy a hacer regresar a ese maldito crío de la mano de su marido. Continuará. Podéis gritar conmigo, podemos gritar juntos. ¡Por fin! ¡Qué alegría! Bueno, pues ¿qué nos deparará el destino? ¿Será todo tan fácil allí en Estados Unidos? Pronto lo veremos. Bueno, me encantaría leer vuestras teorías y comentarios. Hablad siempre desde el respeto, pues de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y si os ha gustado podéis darle a me gusta, podéis suscribiros al canal, darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo nuevo vídeo. Y si creéis que a alguien también le pueden gustar este tipo de historias, podéis compartirle el vídeo. Gracias por escucharme hasta aquí. Hasta pronto.